Radio Beethoven presenta Función Privada. La Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda viene desarrollando el programa Escuela al Cine desde el año 2008 con el fin de formar nuevos públicos e introducir el arte cinematográfico en las escuelas del país, favoreciendo el desarrollo de las capacidades y el sentido crítico de apreciación audiovisual en los alumnos, como declara Ignacio Aliaga, director de la Cineteca Nacional. La incorporación del arte del cine en la educación, en la formación, digamos, de las nuevas generaciones, estamos muy convencidos de que es algo muy relevante. Hoy día hablamos mucho y estamos todos preocupados de elevar la calidad de la educación. Y nosotros sostenemos que las artes, justamente, y en particular el cine, tienen mucho que aportar a esa mejora de la calidad de la educación. Porque está comprobado que las artes promueven en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes aquello que algunos expertos llaman las capacidades abiertas. Las capacidades abiertas son aquellas que permiten discernir, que permiten investigar, que permiten trabajar en colectivo, que permiten de alguna manera elevar la autoestima. Y por ende son las que promueven la libertad, que promueven valores democráticos, que promueven en general todo aquello que va a permitir a ese joven, a esa chica, abrirse a la vida con recursos personales mucho más potentes. Es decir, pasar de ser un objeto de formación a ser un sujeto. Donde lo propio, y eso es lo interesante de las experiencias con el cine, con las artes, donde lo propio, lo que saca de sí mismo, termina siendo muy relevante a la hora de compartir con otros, digamos, con otros educandos, ¿no? su preparación. Por eso que sentimos que esta incorporación es muy relevante, la asumimos como algo necesario. El programa Escuela al Cine hoy está focalizado a un total de 70 establecimientos, lo que corresponde a un igual número de educadores y aproximadamente 1.100 escolares de educación media. De estos 70 establecimientos son 35 los que cuentan con cineclubes activos, creados a partir de los talleres desarrollados desde el año 2008. Este año se pretende duplicar la cifra de establecimientos que participan de la red, lo que se traduce, según Carola Leiva, coordinadora del programa, en un importante aporte a la formación de espectadores de cine. A eso es lo que apuntamos, o sea, es incorporar desde lo más temprano que se pueda en el colegio la formación y el acompañamiento, sobre todo a los escolares, en aprender a ver audiovisuales. Sabemos que ven mucho. El tema es cómo les damos las herramientas para ver de una manera mejor, de interpretar, de analizar el contexto, de entender por qué tal sujeto, tal temática, etcétera. Y pensamos que eso ayuda a que en el futuro ellos sean espectadores mucho más críticos. Que no sean consumidores de cine porque sí, sino que sean espectadores, que hay una diferencia bastante entre consumidor y espectador. Y el espectador busca a través del cine algo más allá de la mera entretención, que hay veces que está bien, pero en otras ocasiones el cine les aporta en su calidad de vida. Entonces, a eso es lo que queremos un poco apostar a enriquecer en su cotidianeidad, como decía Ignacio, por un lado en reconocerse ellos, en identificarse en ciertas capacidades y por otra en ser, suena raro, pero ser mejores personas, tener una visión más global como ser humano, como ciudadano. La enseñanza del audiovisual junto al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación ha sido considerado en los últimos años, aunque en muchos casos no ha contado con la capacitación docente adecuada. Lo que tú refieres fue un momento de la educación en que el audiovisual fue considerado como una herramienta, como les llamaban los medios audiovisuales. Nosotros sentimos que es insuficiente ese concepto y es quizás por eso que no pasó de ser una herramienta de uso o de desuso. Lo importante es entender que el lenguaje audiovisual
el lenguaje del cine, el lenguaje audiovisual, constituye una suerte de una cultura distinta, ¿no? Esto es, cuando se incorpora en la educación estamos incorporando una nueva cultura. Y es eso lo que cambia. Hasta ahora ha sido el preponderante la cultura verbal, de los textos escritos. Y cuando hablamos de audiovisual estamos hablando de otra cultura. Entonces, justamente como bien señalas tú, tenemos que esforzarnos, y allí hay una tarea, yo creo, aún pendiente de las escuelas universitarias de educadores, digamos, de pedagogía. Es que el profesor tiene que comprender esta diversidad de lenguajes con los cuales está trabajando, que para el niño es muy habitual. El chico llega, cuando ingresa a la escuela, ya ha tenido un ingreso de información audiovisual enorme. Y por lo tanto, las dificultades son de cómo ese niño puede discernir respecto a eso, cómo puede utilizarlo adecuadamente, ¿no? Una vez aprobado la capacitación a profesores, la segunda etapa contempla la puesta en marcha y desarrollo del Cine Club Escolar. Esto permitirá la participación en actividades como asistencia a estrenos cinematográficos nacionales, talleres de creación, charlas con especialistas, revisión de contenidos audiovisuales y educativos a través de la página web Cineteca Digital, entre otros. El programa Escuela al Cine ha tomado algunas referencias, ¿no? Por una parte, el Cine Club, como un espacio, ¿no? Un espacio de compartir, un espacio donde de alguna manera se desata la pasión por ser sujeto de opinión cultural. Por otro lado, este Cine Club tiene como objeto ayudar al desarrollo de estas personas que, como lo señalaba Carola, tengan una conciencia crítica y desde el cual surjan como líderes de opinión. Es un espacio que tiene que no solo satisfacerse en sí mismo en el curso, ¿no? Sino que tener una interactividad con su comunidad, con su colegio. Pero nosotros también hacemos un acento, que es formar a espectadores sensibles con la producción propia nuestra, la chilena, la latinoamericana, aquella que más provoca la identificación de nosotros como seres humanos que vivimos en la diversidad, ¿no? Y eso debe ser un acento importante, ¿no? Que decir, porque nos encontramos nosotros que las películas chilenas, por ejemplo, las ve poca gente, ya sea por la mala suerte de que muchas de las películas están entregadas a las leyes del mercado. Hemos comentado en otra ocasión de que las películas, los documentales o las mismas películas chilenas no tienen que sentir que allí se agota, que en esa multisala se agota su valor, sino que tiene que durar mucho tiempo más, digamos. Son documentos, finalmente. Exacto. Cada uno, sea ficción o documental, son documentos. Son documentos. ¿No? Yo siempre hablo de que la ficción es como el documental de la mente. Entonces, eso tiene que permear a la sociedad de muchas maneras. El programa apunta también a entender que la obra audiovisual no se cierra su valor a la exposición en una multisala. Hoy día tiene muchas otras maneras, pero permear a la sociedad, sobre todo aquella que se está formando, sensibilizarla, ayuda también a que el artista que crea esa obra encuentre a un interlocutor que va a estar dispuesto a buscar el sentido que ese artista le dio a la obra. Y allí entendemos de manera mucho más potente que un país valora las creaciones artísticas en la medida en que puede contactar de manera fructífera, real, digamos, ¿no? a los habitantes. Entonces, la tarea es, por lo tanto, partir por donde se están formando estos habitantes, que es la educación. Ver cine chileno y aprender de él es lo que busca la iniciativa del Consejo de la Cultura a través de la sección de Educación Artística y la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda y su archivo digital, que pone a disposición de los usuarios un conjunto de fichas didácticas del cine chileno con las que los profesores podrán complementar sus clases mediante películas y actividades.
Por ejemplo, nos hemos asociado con Cinema Chile y con Miradoc a través de los estrenos nacionales que ellos realizan en salas independientes del país. Entonces invitamos a nuestros profesores a que vayan a ver documentales y ficción en toda esa red independiente y trabajan con la película con una ficha. También vamos a hacer conversaciones con directores, con productores, con quien hace cine para que conozcan desde atrás. Entonces, en el fondo, hacemos un acompañamiento con distintas actividades y los vamos apoyando en ese trabajo que realizan al interior de la clase. Con bastante libertad, no hay una cosa que les demos ni evaluaciones ni planificación, pero sí en el fondo decirles, mire, tenemos todo esto, ¿qué quieren trabajar? ¿Cómo podemos apoyarlo? Etcétera. Entonces, o sea, dentro de la flexibilidad, obviamente, que la formación artística conlleva, ¿no? Claro, y de la flexibilidad de los tiempos de cada colegio. O sea, lo que sí siempre pedimos como requisito que hay un compromiso no solo del profesor, que siempre aquí suelen ser profesores muy motivados, muy pilas, pero sí que hay un compromiso del establecimiento, que les dé espacio a ese profesor para poder aplicar y trabajar en torno al cineclub. A través de la Cineteca Nacional, los profesores que han postulado este año tendrán una capacitación a distancia sobre temas como apreciación cinematográfica y producción audiovisual a través de la plataforma Educar Chile. Promovemos la interacción entre los cineclubes, directa. Hay un fanpage que está funcionando. Cineclub Escolar. Cineclub Escolar, donde están incorporados todos los grupos existentes y los que vienen, por supuesto, de tal manera de generar, estimular la interactividad. Hemos comprobado en ediciones anteriores que a los profesores les gusta mucho, incluso a los alumnos, intercambiar con otros perspectivas similares o gustos de cierto tipo de películas, ¿no? Y lo otro es que también procuramos que los profesores generen sus propios materiales, digamos, ¿no? Y que los suban, por lo tanto, también a estas redes, porque de esa manera vamos ampliando. O sea, como comentábamos antes, esta riqueza, digamos, se va desplegando más que imponer un programa fijo, o no le decimos vea esta película, después esta otra. No, sí, le abrimos un abanico. Cada ficha, por ejemplo, tiene unas múltiples posibilidades de entrar en la película, desde contenidos temáticos específicos, meramente cinematográficos, pero también social, histórico, etcétera, ¿no? El término cineclub surge en Francia a partir de 1920 como una nueva visión del cine en la que se defendía que éste no podía limitarse a la reproducción de la realidad o del teatro, sino que debía llegar a ser un medio de expresión original y autónomo. En este contexto comienza a aparecer la crítica cinematográfica y un interés por formar a un nuevo espectador que respondiera a las nuevas propuestas. Debo decir que nosotros tomamos como referencia del programa lo que los franceses hacen desde el Ministerio de Cultura en alianza con el Ministerio de Educación. Ellos tienen un programa, Colegio Cinema, que copiamos bastante, pero nosotros le incorporamos la idea de que no fuese solo una asignatura específica, digamos, en un momento, sino que tuviera la riqueza de la interactividad y de que el alumno o la alumna se vaya transformando en un sujeto verdadero. Y por eso que incorporamos la idea del cineclub, justamente por los antecedentes que tú mismo señalas, que eran un espacio realmente de la pasión del cine. Nos gustaría que los que estuviesen allí terminen muy apasionados del cine. Largas conversaciones. Largas conversaciones, sí. Para mí hizo mucha fuerza un texto de Roland Barthes que decía que lo mejor del cine era cuando uno sale del cine, porque ese momento es él que cuando uno va pateando las piedras por la calle o las hojas, empieza a digerir la película y se junta con unos amigos en el bar o en el café y la película sigue viviendo, ¿no? Eso es como el espacio cineclub. Pero además lo veíamos desde el punto de vista de la situación cultural de Chile como un espacio de participación democrática. Tuvimos mucho tiempo donde era todo demasiado autoritario, ¿no? Todo muy de arriba para abajo.
nos interesa que el cineclub sea visto en cada colegio como es justamente ese espacio horizontal, donde todos los que están sentados alrededor de la mesa, ¿no?, tengan el mismo valor su opinión. Y la posibilidad de compartir. Y la posibilidad de compartirlo, de integrarlo y de generar dialécticamente nuevas maneras de ver el cine, nuevas maneras de entender el rol del artista que le ha propuesto una película, digamos. Y sin duda, bueno, muchas películas chilenas que no han podido, digamos, entrar dentro de la categoría de exitosas en cuanto a su relación con el público, tienen ahí un espacio privilegiado. Así es. Mira, para mí me hizo mucha fuerza que cuando hicimos este programa hace años, desde años atrás, les proponíamos películas a ellos y conformamos un pequeño foro de estudiantes que provenían de diversos cineclubes. Entonces, ellos escogieron esa vez, digamos, buscando que señalaran cuál era la película clásica chilena que les llamaba algo, porque está esta idea de que los jóvenes no les interesan las películas antiguas, que solo se interesan por lo nuevo. Es un cine de buena calidad, o te propone o no, digamos, ¿no? Claro. Entonces hicimos la experiencia y ellos escogieron, como un conjunto de películas de diversas épocas, incluso contemporáneas, escogieron El Chacal de Nahuel Toro. Y entonces les preguntaba, hicimos un foro para ver, porque nos sorprendía, digamos, esto. Entonces uno de los chicos dijo, ¿saben? Yo antes de ver esta película estaba de acuerdo con la pena de muerte, porque era un momento en que había muchos crímenes, qué sé yo, había toda una tendencia en la prensa, ¿no?, para resaltar este tema. Entonces este chico hizo una reflexión extraordinaria, porque dijo, yo antes pensaba pero viendo la película empecé a pensar, comentar con mis amigos, a darle vueltas. La película me cuestionó, y me hizo cambiar de opinión. Eso para mí, yo cuento esa experiencia y digo, esa es la finalidad del cineclub escolar. Que los chicos sean capaces entonces de conectarlo con sus propias realidades. Y de pensar. Claro. Las cartillas o fichas educativas del programa Escuela al Cine pueden ser descargadas gratuitamente desde la plataforma web www.estacionadelasartes.com y desde www.centroculturallamoneda.cl/Cineteca Nacional. Son un material didáctico para acompañar la visualización de películas clásicas del cine nacional como El Chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín, Coronación y La Luna en el Espejo de Silvio Cayosi o Ya no basta con rezar de Aldo Francia, entre otros títulos. Las fichas son también un espacio bien como transversal y democrático. Hasta ahora tenemos 19 fichas de cine clásico, incluida por, como dice Ignacio, El Chacal, La Frontera, y muchos otros títulos que fueron trabajados de una manera que el profesor pudiera abordar la película desde los contenidos, desde su aspecto sociológico, cuestionamiento filosófico, en el fondo entender desde dónde se hace la película. Y este año incorporamos las fichas de estrenos, y eso es bastante novedoso en el sentido de que el profesor puede, con una película que está en cartelera hoy, trabajar con el recurso para abordar de mejor forma el análisis. Y hicimos ya de Las Analfabetas y de Los Rockers, y tenemos programados 8 títulos más entre ficción y documental durante este año. Son fichas que ya están de acceso público y hemos tenido bastante buenos resultados. Por un lado, desde los mismos directores que agradecieron que pudieran tener esta herramienta, porque muchas veces los profesores no necesariamente están bien preparados o se les pueden ir temas. Entonces se proponen distintas vértices y variables para trabajar, y por otro lado desde los mismos profesores que les enriquece sobremanera, como dice Ignacio en el Facebook que tenemos, que los profesores comparten. Hemos tenido varios trabajos que muestran y cómo los alumnos responden, cuáles son los análisis que hacen. Entonces ahí es cuando uno se emociona y dice, está sirviendo el cineclub. La ficha es un instrumento
pero también existen los cineforos, las conversaciones con directores. Vamos a hacer también unos videos que muestran cómo es el hacer cine. Entonces, suma. El programa Escuela al Cine 2014 contempla el acceso de profesores y alumnos a este recurso metodológico que permite analizar a fondo la producción cinematográfica nacional desde lo sociológico, lo pedagógico y lo cinematográfico. Lo que buscamos, usando varios modelos, digamos, que se usan en Europa, especialmente España, Francia, ¿no? Buscar explorar todas las posibilidades de lectura que tiene una película. Todos los que nos manejamos en esto hablamos siempre de las lecturas patentes y de las lecturas latentes, ¿no? La patente, que es la anécdota, digamos, la intriga, ¿no? Pero las latentes son aquellas que justamente permiten profundizar en la obra y permiten a ti mismo dialogar con ella. Participamos de la idea que este es un proceso de comunicación donde el espectador, el público, es otra persona más que completa la obra, que le da sentido, o sea, le da circularidad. Entonces, en ese sentido, buscamos que todas las dimensiones que ya se han mencionado estén presentes en el análisis, que además de explorar las posibilidades que desde el que realiza la ficha pedagógica puede entregar antecedentes, elementos, sugerir lecturas, sugerir otras películas, sugerir, otras temáticas con las cuales la película también se conecta. De esa manera entonces se transforma ese texto, esa película, en un texto vivo, amplio, que va más allá de la temporalidad en que fue estrenado, ¿no? Y por eso que buscábamos 19 películas que fueran emblemáticas del cine chileno y que de alguna manera le ayuden al profesor a utilizar, a explorar nuevos títulos usando la misma metodología, digamos. Bien es sabido que el cine es un potente recurso educativo que genera gran interés de parte de niños y jóvenes, pero ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en la incorporación del cine en la educación? Los medios de comunicación, mi opinión es que son bastante ausentes en todo lo que tiene que ver educación y arte, ya sea por omisión o por contenido mal dados, por así decirlo. O sea, sí, que podrían incluso ser un conflicto, digamos, frente a algo tan cuidado como esto, ¿no? Claro, porque si tú al final lo farandulizas, lo reduces todo a algo muy simplista, no te aporta. Entonces, no sé si es por eso o mejor omitir. Sin lugar a dudas, los medios, pero ahí ya una discusión más profunda. No sé si hay medios de comunicación masivos que tengan esa motivación. O sea, en el caso de televisión ni TVN la tiene. De articularse con algo como esto. Con un sentido, ¿cuál es el sentido social último que tiene comunicar? Entonces, como muchos medios han perdido esa conciencia de que están formando opinión permanentemente con todo lo que emiten. Entonces, si emites contenidos permanentemente muy livianos, no es difícil que nuestros espectadores o nuestro público sea liviano en sus contenidos, porque no tiene dónde ver más. Entonces, yo creo que es una gran falencia, sin caer en qué medios. Yo creo que en general son muy pocas las excepciones que apuntan a enriquecer, como digo, al ciudadano. En darle unas visiones más críticas, en mostrarles, no es para dictar cátedra aquí, sino que profundizar, y todos los sucesos tienen distintos puntos de vista. Entonces eso enriquece. En el caso del arte, obviamente que te da distintas variables, pero si los medios no están recogiendo desde un punto de vista formativo, quizás informan, una cuestión muy descriptiva, pero eso se elimina al día siguiente. Una cosa reemplaza a otra, y como la máquina que hace salchichas y todo muy rápido. Entonces, son muy pocos los medios que entran en profundidad a pensar, a reflexionar sobre temática del arte, en este caso, o del cine.
El programa Escuela al Cine está financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de su Fondo de Fomento Audiovisual y busca incorporar el arte del cine a la formación integral de los alumnos chilenos. Afortunadamente, yo creo que tenemos muy buenos socios en ese sentido. Ya se ha mencionado el Fondo Audiovisual, que ha creído. El Fondo Audiovisual uno lo habla como una cosa, pero en realidad detrás del Fondo Audiovisual hay un consejo. Claro. 17 personas, la mayoría de ellas, 12 personas que provienen del medio audiovisual, que han considerado que es necesario aportar a un programa formativo como este. Y entonces estamos viendo entonces que es el medio audiovisual representado allí el que está preocupado de esto. Y por eso que es muy potente ese hecho ya. La demanda, de hecho, porque el arte del cine se integre a la escuela de manera formal es creciente en el medio audiovisual. Y por otro lado, tenemos un aliado muy importante que es la sección de Educación y Cultura del Consejo, que ha estado trabajando con sus pares del Ministerio de Educación para que esta incorporación de la cultura y de las artes a la enseñanza en el marco de la reforma pueda avanzar y pueda instalarse. Nosotros estamos esperanzados en que ello se concrete, porque estamos absolutamente convencidos, como decíamos al comienzo, de la importancia que las artes y el cine tienen en la formación. Entonces, uno podría decir, me encantaría que la Cineteca no tenga que hacer esto, ¿ya? Me encantaría que esto fuera un programa público que la educación tenga incorporado de manera ya formal, instalada, natural, la presencia del cine en la formación de los estudiantes, ¿no? Pero había que partir por algún lado, y nosotros como Cineteca Nacional, que somos una entidad guardadora del patrimonio, pero también nuestro objetivo central es que se valorice el patrimonio. Una manera de valorizar el patrimonio es que haya gente sensible que pueda entender, que pueda conectarse con las películas chilenas y que hablen de nuestra identidad, las latinoamericanas, etcétera, porque de esa manera estamos valorizando el patrimonio en toda su esencia, digamos, ¿no? Los realizadores están de acuerdo que la calidad y variedad de películas que se están haciendo en el país es muy relevante, lo suficiente para valorarlas como documentos que no pueden quedar en el olvido. Hoy es tiempo, dado que ya existe todo ese nivel de producción, de no olvidarnos y de empezar a trabajar en torno a la formación de audiencia, en este caso específicamente a través de la educación, para enriquecer justamente a esa creación. Entonces, pensarlo hace 20 años, cuando no se hacía ninguna película chilena, era un poco loco, absurdo incluso. Hoy, cuando se estrenan alrededor de 25 títulos nacionales, es totalmente pertinente. Y sobre todo, si lo podemos vincular con la reforma educacional y como dice Ignacio, estamos esperanzados que las artes logren entrar a la educación, y específicamente a nosotros el cine, pero en general todas las artes, porque es una manera que los alumnos se vinculen de manera natural con el arte desde siempre, así como se les enseña a leer, puedan tener alfabetización, en este caso audiovisual, puedan crear sus propias obras con más conocimientos, puedan apreciar y por tanto sean espectadores más sensibles a la creación y a los contenidos nacionales o latinoamericanos, algo que les produce a ellos identidad. Es obviamente muy importante para el medio audiovisual, porque no sacamos nada con tener un incremento de la producción si esa producción no permea en la sociedad, no se hace rentable socialmente, como podría decir alguien, ¿no? Y en ese sentido, y el medio educacional, como lo hemos estado comentando, es un espacio más de difusión hoy día. La cantidad de estudiantes que hay en la sociedad lo revela, digamos. Es muy importante para el país, porque la diversidad de la cual nosotros tenemos que aferrarnos, la diversidad, lo diverso que tenemos nosotros, lo que somos nosotros en el mundo, va a afianzarse en la valoración de nuestras producciones, de nuestras películas, de nuestra arte en general, de nuestras manifestaciones culturales, y allí entonces es una tarea, yo diría casi, sería suicida no hacerlo, como país. Y por último, y hay muchas más razones, pero por último,
porque la situación, digamos, de Chile como una sociedad que hoy día nos vamos afortunadamente convenciendo de que somos multiculturales, de que hay una diversidad, una riqueza interna que es nuestro gran capital, ¿no? Es en el cine donde se está expresando. Y por eso que tiene que derramar a todos los ámbitos de la sociedad. Y por eso no solo la suerte de una película se juega en la multisala, que será muy importante para aquellas que requieren recuperar parte de lo invertido, sino que se juega esencialmente en los otros ámbitos de la sociedad donde está la gente que necesitamos que se sensibilice, que lo haga propio, ¿no? Y por eso que digo que hay muchas razones para hacerlo. Y esperamos que eso sea, como decía Carola, que efectivamente pueda instalarse en la educación formal. Ahora, ese es un tema que requiere una visión política bastante abierta, porque son estrategias que se plantean en el mediano y en el largo plazo. Nadie va a ver los resultados ahora, y ahí quizás está el tope principal, porque los votos son a 4 años. Entonces necesitamos una mirada que apuesten a 20 años más, con la primera generación de egresados, por así decirlo, con niños alfabetizados, que ahí recién vamos a poder medir. Entonces, si estamos apostando a un modelo país de desarrollo, creo que seguir dejando las artes fuera de la formación integral de los alumnos es bastante miope, y creo que ahí es necesario que lo abordemos. Quizás los que trabajamos en esto, ser lo suficientemente más convincentes para llegar a esos políticos, para que entiendan que hay que apostar hoy para tener resultados en 20 años. Gracias, Carola, por estar con nosotros, y gracias, Ignacio. A ti. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Hoy escuchamos fragmentos de la música escrita por Luis Advis para Coronación, película de Silvio Cayosi, una de las 150 disponibles en Cineteca Nacional como parte del programa Escuela al Cine. Y junto a Ignacio Aliaga, director de la Cineteca Nacional, y Carola Leiva, coordinadora del programa Escuela al Cine, nos despedimos hasta mañana para reencontrarnos con música de Joss Whedon para Mucho ruido y pocas nueces, la versión 2013 de la popular obra de William Shakespeare. Hasta entonces. Función privada. Edición Eric Rojas. Producción y conducción Roberto Aschieri.